Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Soy el doctor Enrique Ayala y vamos a retomar un poquito. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo hace 2 semanas, que es platicar un poquito de temas de medicina en mi página de Face. No lo habíamos podido hacer porque donde estoy trabajando pues ha habido bastante lluvia, ha habido mucha interferencia, muchos relámpagos y ha habido problemas con las secuencias de internet, con las secuencias de Facebook, etcétera. Entonces pues no lo habíamos podido hacer. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito y vamos a retomar lo que no se pudo platicar el miércoles pasado en ZBR TV Online acerca de derechos y obligaciones tanto de pacientes como de médicos. Primero que nada, recuerden que me pueden encontrar en mi página de internet www.gerontologoysexólogo.com. Ahí están los enlaces para las redes sociales de Facebook y para las redes sociales de YouTube. También tenemos Instagram, en Facebook ahí pueden ver el enlace, y también tenemos Twitter, también sale ahí en Facebook. ¿Sale? Bueno. Entonces vamos a retomar un poquito ese tema y lo que quiero platicar con ustedes es quitarnos esta idea de que el paciente siempre tiene la razón y que nosotros como servidores públicos siempre tenemos que obedecer al paciente. Ese es un grave error y no voy a hacer que entren en conflicto ni médicos contra pacientes ni pacientes contra médicos, sino que por el contrario, que se entienda cuáles son los derechos de ambos y cuáles son las obligaciones de ambos, porque recuerden que todos como seres humanos tenemos derechos y obligaciones. Sin embargo, también tristemente el área de derechos humanos de la ONU, de la Organización Mundial, de la Organización de Naciones Unidas, en toda esta situación de derechos y obligaciones, pues casi siempre nos avientan, tienes derecho a esto, puedes exigir esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer aquello, pero se les olvida pues, lo que es de los que están solicitando, que también tienen obligaciones, y esto es muy, muy importante. ¿Por qué lo quiero retomar el día de hoy? Por todo lo que está pasando ahorita en México con esta situación de la vacunación contra COVID. Primero aclarar algo. La vacunación contra COVID es una obligación del gobierno federal. No es que gracias a don viejito, a abuelito, a como le quieran llamar, tengamos la vacuna. No, es que esa es una obligación. Así pudo haber estado el rojo, el azul, el verde, el naranja, no sé cuántos colores ahora ya más hay. Ajá, en ese lugar, en esa silla, en ese como lo quieran llamar, es obligación del área federal por todos los tratados que tienen y esencialmente por la Constitución darnos el derecho a la salud. Y en una pandemia pues es, si hay vacunas, vacunarnos, si hay tratamiento, darnos el tratamiento, y si hay necesidad de hospitalizaciones, pues hospitalizarnos. Esa es la realidad. Esas son obligaciones que tiene el gobierno federal. ¿Ok? No es que gracias a eso, no. Pues esa es la situación. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Porque tristemente la gente está pensando que los que están organizando las vacunas o están aplicando las vacunas están quedándose con ellas o no las están aplicando o están poniendo agua, o están poniendo aceite o están poniendo aire, etcétera, etcétera. No sé cuántos videos de YouTube hay editados. La verdad es que si los pasamos por un peritaje de video podríamos encontrar muchas anomalías y muchas discrepancias, y se los digo como ex médico de la Procuraduría General de Justicia con conocimiento de hecho. Entonces pues hay que cuidar mucho eso. Y también desgraciadamente nuestro gobierno federal pues está haciendo mucha intromisión en la cuestión de que nos ponga a pelear como gallitos de pelea, ¿no? Unos contra otros, y pues eso no es el chiste. Es que en México tengamos que entender que pues todos estamos en un mismo barco y tenemos que darle para adelante, ¿ok? Damos gracias, ahí veo a Norma Becerra, por ahí la veo,
veo bien las otras imágenes. Mándenme saluditos, mándenme si quieren que mande saludar a alguien, mándenme quién me está viendo, se los voy a agradecer muchísimo, la verdad. Este es un programa para ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar con algo muy importante. Primero, tenemos que entender que las instituciones federales nos regimos con una cuestión que es bases salariales y que también nosotros pagamos impuestos. Entonces, para quitar esa frase de por mí tragas, pues hay que empezar a entender que no es así, porque la realidad es que la cuota que se paga por una familia telerín es diferente a la cuota que se paga por una familia no telerín con mayores ingresos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A que empiecen a entender que los sueldos de los servidores públicos no vienen de sus impuestos. Ajá. Realmente con lo que la mayoría de las familias telerines pagan de impuestos, pues no alcanzaría ni siquiera para un sueldo de algún médico, una enfermera o ni siquiera de un intendente en una situación así. ¿Ok? Y esto lo tengo que aclarar porque es una cuestión universal, es una cuestión de economía, es una cuestión muy transparente que deben de entenderlo y así de fácil. Y todos se los hablo con conocimiento, de hecho, porque no solo he estudiado medicina, o sea, he estudiado otras cosas y esa es la realidad. Bueno, y entonces vamos a pasar a enseñarles una imagen muy interesante. Aquí voy a mover un poquito esto, a ver si me permite. Aquí está, miren. Ahí dice derechos de los médicos y obligaciones de los pacientes. ¿Sí? Entonces voy a mover un poquito. Dice, derechos de los médicos, ejercer libremente, instalaciones seguras, disponer de recursos, abstenerse de garantizar resultados, educación médica continua, investigación, asociación. Obligaciones de los pacientes, realizar sus trámites, cuidado de las instalaciones a las que van, obviamente, pedir información, o sea, no todos se los tenemos que dar, cumplir indicaciones, firmar altas, salud pública es una obligación del paciente, contagios es una obligación de los pacientes y poner quejas, obviamente, es una obligación de los pacientes. Y en medio hay Carta de los Derechos de los Médicos y hay un respeto y una remuneración de pago y servicio. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con esta imagen y después nos vamos a seguir con la otra. Entonces, si se fijan, estamos hablando que los derechos de los médicos es ejercer libremente. No hay nadie que te obligue a meterte a medicina, excepto algún tal vez padre o madre médico que hayan metido a sus hijos, y créanme que ese chavo cuando terminó se dedicó a otra cosa menos a la medicina. No hay nadie que aguante este camino si es que realmente no le gusta, es demasiado pesado. Pero ¿qué significa ejercer libremente? Significa que si tú eres el paciente y tú eres mecánico, tú eres electricista, tú eres ingeniero, tú eres arquitecto, tú eres un obrero, tú eres un empresario, etcétera, y no eres médico, no me vengas a dar a mí diagnósticos. Yo los voy a saber hacer. Para eso estudié y esa es mi libertad. Así como yo tampoco voy y te digo qué hacer, pues es recíproco la situación. Instalaciones seguras. Esto es muy importante. Porque luego la gente se queja de que por qué se tienen que formar, porque tienen que hacer filas, porque tienen que ir a enseñar sus cosas, si van a entrar a un hospital, si, pues, por lo mismo, porque nuestros derechos son instalaciones seguras para ejercer nuestra profesión seguramente, igual que todos en el mundo, ¿sale? Disponer de recursos, esta es una cuestión que requiere de una cuestión gubernamental, federal o estatal, dependiendo de dónde estén, ya sea salubridad, ISSSTE o IMSS, o de forma privada, si están ejerciendo su trabajo de forma privada, o emprendedora, yo mismo me pongo mi disposición de recursos para ejercer mi profesión. Dice, abstenerse de garantizar resultados. Esto es muy importante, este es mi derecho. No es lo mismo atender a Juanita, no es lo mismo atender a Carlitos, no es lo mismo atender a Brian, no es lo mismo atender a bla, 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 porque cada cuerpo es diferente, a hacer una estructura metálica con las mismas características. Me voy a explicar un poco mejor. Si yo hago un trastero y ese trastero lo duplico 20,000 veces y le pongo las 20,000 indicaciones iguales, con los 20,000 metales iguales, van a salir 20,000 trasteros iguales, porque así es. Pero en medicina no hay ningún individuo que se asemeje, ni siquiera los gemelos. Ajá. Y eso lo saben muy bien los genetistas.
Entonces, yo te puedo dar un medicamento que al 90-85% le hace bien, pero a ti te puede hacer muy bien o te puede hacer muy mal. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues hasta que te lo den, no hay de otra. Pasa lo mismo con las vacunas. Porque de repente preguntas muy tarugas y pueden que se las diga. Pero de repente agarran y, oiga señorita, es que si me ponen la vacuna y me pasa algo, ¿qué hago? Pues para empezar, nadie te obligó a ir a que te pongan las vacunas. Segundo, hay muchísima información que te está dando tanto el gobierno federal como el gobierno estatal para que tomes una decisión como adulto. Tercero, cuando llegas a esos lugares de vacunación te vuelven a repetir la misma información. Y cuarto, el que toma la decisión eres tú, pero todo conlleva un riesgo. Por lo tanto, nuestro derecho, tanto en el área médica como en el área de enfermería, como en todo el área de la salud, es abstenerse de garantizar resultados porque no sabemos cómo vas a reaccionar tú, persona individual, a cada tratamiento. Educación médica continua, sí, por eso es que casi siempre nos estamos leyendo o en cursos online o viajando a congresos o dando cursos, etcétera, porque es un derecho y que tenemos. Investigación y asociación, sí, pues esta es una cuestión que pocos hacen, pero que también llegamos a realizar algunos institucionalmente o privado. Y la asociación, pues para eso están los colegios. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los pacientes? Las obligaciones de los pacientes es hacer su trámite. ¿Qué es esto? Tanto el ISSSTE, el IMSS como Salubridad, como los hospitales privados, en los que gastan miles de millones de pesos, tienen protocolos que deben de seguir y esto está basado en la Ley General de Salud, la cual está por debajo de la Ley General de Trabajo, la cual está por debajo de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, porque está regulada por las guías práctico-clínicas y los reglamentos de salud. Por eso es que si se les pide a los pacientes que lleguen a cierta hora, que lleven ciertas ropa, sin ciertos objetos, que firmen un formulario, que lean las indicaciones, etcétera, etcétera, es porque esa es su obligación, ¿sale? O sea, eso también está en la ley. Hay que cuidar las instalaciones. Si un día van a los baños del IMSS, ISSSTE o Salubridad, bueno, ya se imaginarán cómo están. Y no se vale porque esas instituciones son suyas. Tristemente todo el mundo se queja de esas tres instituciones y todos terminamos en esas tres instituciones porque en México no hay dinero que te alcance cuando te enfermas de algo muy, muy grave. ¿Ok? Entonces hay que cuidar las instalaciones y hay que agradecer realmente por tener estas tres instituciones que existen desde hace mucho tiempo, gracias a los diversos gobiernos que ha habido, pero que en México es de los pocos países que la mayoría de la gente, aún sin un seguro de gastos médicos mayores, puede acceder a un área de la salud, a diferencia de países de primer mundo como Japón, Estados Unidos u otros. Información. Tienen obligación a pedir información, pero también a tomar información. ¿A qué me refiero con esto? Hay pacientes que toda la vida han sido hipertensos y llegan y todavía me preguntan que qué es hipertensión. Ahí ya no es mi obligación explicarles otra vez, ¿eh? Esa ya es obligación de ustedes estudiar su enfermedad. ¿Por qué razón? Porque si ustedes no saben qué tienen, ¿cómo se van a cuidar? Recuerden, no somos niñeros, somos médicos. Nosotros les decimos qué hacer, cómo, cuándo y dónde, pero no vamos a estar atrás de nadie de ustedes, ¿ok? Porque también somos seres humanos con vidas, problemas, etc. Entonces eso es sumamente importante. Firmar altas, recuerden que su obligación es llenar los documentos que se les pide. Cuidarse de contagios, por eso es que ahorita en el COVID-19 es una obligación de todos cuidarnos. Que no me gusta usar el cubrebocas, pues no es de que quieras, es de que es una obligación y por lo tanto ya también se hicieron reformas al Código Penal, tanto queretano como del gobierno federal. Y ya son cuestiones penales el contagio a terceras personas, ¿ok? Y también tienen una obligación a solicitar o a quejarse. ¿Ok? Nadie en este país libre les puede impedir que se quejen, pero hay de quejas a quejas. Si me voy a quejar porque el médico me dijo gordo y peso 120 kilos, pues por más que te quejes no te voy a poner con varita de nardo, ¿verdad? Pero si te quejas porque te insulté, te falté el respeto, ok, voy de acuerdo, está bien, pero hay que tener cuidado de cómo hacerlo, ¿ok? Todo hay un proceso. Bueno, ahora les voy a enseñar otra imagen. Ya lo tengo. Y aquí estamos viendo derechos de los pacientes y obligaciones de los médicos. ¿Ok? Entonces,
derechos de los pacientes es una atención de urgencia y queja. O sea, tienen derecho a que se les atienda y a que sea de urgencia si es necesario o que pongan su queja. Y las obligaciones de los médicos es actualizar sus conocimientos, actuar en pleno uso de sus facultades, no atender a sí mismo, a su familia, amigos ni empleados, no cobrar honorarios por transferencia de pacientes, poner a disposición del paciente recursos y conocimiento. Carta de los Derechos de los Pacientes dice atención médica adecuada, trato digno y respetuoso, información suficiente, oportuna y veraz, libre decisión, consentimiento informado, confidencialidad, segunda opinión y expediente clínico. Y eso está en medio de los dos. Bueno, entonces, si se fijan, van muy de la mano. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los pacientes? Pues que se les atienda si es necesario de urgencia. Pero hay que definir qué es una urgencia y para eso vamos a hacer otro programa después. Porque de repente llegan con su urgencia de mocos de hace una semana y pues no, eso no es una urgencia. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de la Carta de los Derechos de los Pacientes. Dice, los pacientes tienen derecho a la atención médica adecuada. Claro, si yo tengo una urgencia, voy a ir a urgencias a que me atienda un urgenciólogo o un médico de urgencias. No voy a ir con un dermatólogo, ¿ok? Si yo necesito que me vea un oftalmólogo, tengo que ir con un oftalmólogo. Si yo necesito que me vea un traumatólogo, tengo que ir con un traumatólogo. Pero aquí viene la aclaración. Cuando nosotros como pacientes, o ustedes como pacientes, porque yo también he estado de ese lado, van con su médico de familia o médico general y le dicen, oiga, necesito esto, que me envíe a tal lado, etc. Y nosotros lo enviamos y tardan en atenderlo, ya no es responsabilidad de nosotros, ya es responsabilidad administrativa o probablemente no hay médico que lo pueda atender. Entonces eso también tienen que entenderlo porque aunque es su derecho, pues administrativamente no hay forma de atenderlos. ¿Ok? Trato digno y respetuoso. Claro, pero si se fijan, está en medio. Esto es mutuo. ¿Ok? El servidor público ofende los derechos humanos. Sí, estoy de acuerdo, porque así está la ley. Ninguna persona que no sea servidor público ofende los derechos humanos según sus leyes. Pero lo que sí hacen es que los que no son servidores públicos y me agreden hacen un delito penal. Ah, no sabían eso, ¿eh? O sea que si ustedes me agreden, pues yo nunca les voy a decir que me faltaron mis derechos humanos, sino por el contrario, intentaron matarme, intentaron lesionarme y es una cuestión penal todavía más gravemente castigada. Entonces, aguas por quien los asesora, muchachos, porque hay que tener mucho cuidado de realmente cómo va a aventar las patadas contra Sansón, porque hay que cuidar mucho esta situación de que todo el mundo les dice que tienen derechos, pero también existen obligaciones. Y el trato respetuoso es tanto de allá para acá como de aquí para allá. ¿Ok? Información suficiente, oportuna y veraz. Claro que sí, eso es siempre, pero desgraciadamente nos topamos todavía con gente que no sabe leer ni escribir, mucho analfabeta, o gente que no quiere leer ni escribir ni en defensa propia. El mayor enemigo de cualquier médico o área de la salud es la ignorancia. Y desgraciadamente ahí sí no podemos hacer nada porque no los podemos llevar de la mano a quitarse. Eso sí depende de cada uno de ustedes. Libre decisión, claro. Y sobre todo esto es algo muy importante porque de repente es, doctor, ¿usted qué haría? No, espérame. Lo que yo haría es lo que yo voy a hacer. Pero tú qué vas a hacer con toda la información que yo te voy a dar. Porque la decisión va a ser tuya. Porque no quiero y no es posible que el día siguiente me digas, ay, es que siempre no, es que mejor no, es que el otro, porque ya no hay forma. Una vez dando un tratamiento, iniciando un tratamiento, una cirugía, etcétera, pues ya no hay vuelta atrás, ya lo hicimos y tan se acabó. Esa es la realidad, por eso deben de tomar decisiones como adultos, ¿ok? Eso es muy, muy importante. El consentimiento informado se tiene que firmar, bien escrito todo, y esto es una cuestión de protección de ley recíproca. Confidencialidad, obviamente, o sea, no es por comentarles, pero muchas veces pasa que llega el paciente y es de, ¿qué tiene el señor que salió? ¿Qué le pasó a la señora? ¿Por qué iba llorando? Pues perdón, pero ¿por qué son tan metiches? Arreglen sus vidas y luego se encargan de las demás. Esta es la confidencialidad, no les vamos a platicar absolutamente nada, muchachos. Segunda opinión, claro que sí, si van conmigo a consulta y no están de acuerdo con mi diagnóstico, están en un país libre y pueden pedir una segunda, tercera, cuarta y quinta opinión. No hay ningún problema. Pero si en la quinta opinión ya les están diciendo lo mismo, pues ya no le jueguen al demente. Tienen que hacer lo que se les está diciendo y no hay de otra. Esta también es una responsabilidad de ustedes.
Y un expediente clínico, todos por norma oficial mexicana tenemos la obligación de tener un expediente clínico, el cual es suyo, el cual ustedes nos pueden pedir, pero el cual por ley, para nosotros dárselos o darles un resumen, me tienen que entregar por escrito cuál es la finalidad de que yo se los dé, porque no se va a poder ocupar en otra cosa, porque desgraciadamente vivimos en un país muy gandalla y ese documento nos ampara a nosotros que si lo quieres usar para otros fines, nanay, no se da, ¿sale? Y ese es tanto su derecho como el nuestro. Y entre nuestras obligaciones está la actualización de sus conocimientos, por eso los médicos siempre estamos leyendo y ahí sí, pues aunque fuera una obligación, pues lo tenemos que hacer y nos gusta hacerlo. Actuar en pleno uso de sus facultades mentales, claro, y de hecho no hay ningún cirujano con Parkinson ni ningún neurocirujano de mente, ¿no? No atenderse a sí mismo, a su familia, amigos y empleados, y esto es muy importante por este sesgo familiar o miedo a atender o hacer alguna complicación con los familiares. Es por eso que luego yo me limito mucho con la familia a dar opiniones o a dar tratamientos, no porque sea medio gandalla o medio especial, digo, aparte de que tengo mi carácter y mi forma de ser, sino también porque desgraciadamente se dan malos entendidos, o si no queda bien, uno es el culpable, ¿no? Entonces la realidad es que esto también es nuestra obligación, pues no hacerla. No cobrar honorarios por transferencia de pacientes, o sea, yo no voy a cobrar a mi compa el trauma, a mi compa el derma, a mi compa el oftalmólogo, el internista, etcétera, por pasarle un paciente. Yo digo, si yo lo hiciera, créanme que no tendría ni siquiera un equipo con trabajo, porque pues no lo aceptamos entre médicos. Y poner a disposición del paciente recursos y conocimientos. Claro, eso siempre lo hacemos. El problema es que el paciente nos entienda y quiera entender lo que se le está poniendo. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo de vernos el día de hoy. Es una pequeña cápsula informativa. No quiero quitarles más de 30 minutos en estas cápsulas. Quiero que por el contrario se les hagan fáciles, no tediosas, y lo puedan compartir con toda la demás gente para que esto les ayude a entender un poquito más la vida tanto del médico como del paciente y la interacción entre nosotros. Y pues esto, si les ha ayudado, regálenme un like, regálenme un comentario, déjenme sus sugerencias para los siguientes temas. El día de mañana por ZBRTV Online vamos a hablar sobre andropausia, que es pues ahora sí que el bajón hormonal que nos da a los hombres. Se van a llevar muchas sorpresas los hombres de saber cuándo empieza, cuándo no termina y cómo empieza. Entonces los invito a que me sigan el día de mañana 8 de la noche por ZBRTV Online y recuerden vernos en nuestras redes sociales en www.gerontologoysexólogo.com. Luis Francisco Ortega, saludos, muchas gracias por vernos, gracias por el comentario. Y ahí tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos pueden localizar. Estos videos siempre van a estar en las páginas de YouTube y también aquí en mi página de Facebook. Cuídense mucho, Dios me los bendiga a todos ustedes y hasta la próxima semanita.